Buenos días, esta es la presentación del proyecto de Señales y Sistemas 1. Está hecho por Juan Zuluaga, David Santos y Jean-Pierre Segura. A lo largo del video presentaremos algoritmos en MATLAB que nos permitirán procesar y analizar señales de audio. El primer algoritmo a implementar será uno que nos permita grabar una señal de audio de 5 segundos con una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz, a la cual le calcularemos la transformada de Fourier para obtener la magnitud y la fase de la misma. Posteriormente, estas serán graficadas en el dominio del tiempo para la señal de audio y en el dominio de la frecuencia para la magnitud y la fase. Adicionalmente, usamos este vector señalado para graficar correctamente el comportamiento de la magnitud y la fase. A continuación, presentaremos un mensaje con tres distintas voces para analizar su magnitud y fase. Comparación de los diagramas de magnitud y fase. Comparación de los diagramas de magnitud y fase. Comparación de los diagramas de magnitud y fase. Comparando la grabación del mismo mensaje, pero realizado por personas distintas, observamos que las magnitudes y las fases son aproximadamente iguales. Para el numeral 3, usaremos el código explicado en el numeral 1 con el fin de analizar el efecto sobre el diagrama de magnitud y fase que tienen los factores mostrados a continuación. Universidad Nacional de Colombia. De Colombia Nacional Universidad. Universidad Nacional de Colombia. Universidad. 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 Para el punto 4, usaremos el siguiente algoritmo de MATLAB para extraer la magnitud y la fase en frecuencia de dos mensajes de voz que grabaremos a través de estas líneas de código con la función Audio Recorder. Posteriormente, calcularemos la transformada de Fourier de esta señal y trabajaremos con ella para alterar su fase y su magnitud. Primero, intercambiaremos las fases utilizando un ciclo for, con el cual multiplicaremos la amplitud 1 con la fase 2 y la amplitud 2 con la fase 1. Para llevar las fases a cero, usaremos un ciclo for que va desde 1 hasta la longitud del vector x1 y definiremos la fase 1 y la fase 2 como un 0, para posteriormente multiplicarla por la amplitud 1 y la amplitud 2. Para lograr una magnitud constante, creamos unos vectores llamados AM3 y AM4 que tienen la longitud de x1 y se rellenan con unos. Posteriormente, serán multiplicados por una constante arbitraria. Bueno, otra vez. Bueno, para lograr la magnitud constante, definiremos dos nuevos vectores llamados AM3 y AM4 que llevan la longitud de x1 y se rellenarán con unos. Usaremos un ciclo for que va desde 1 hasta la longitud de x1. Luego, multiplicamos estos dos vectores nombrados anteriormente por una constante cualquiera, que en este caso es 2, para luego llevar estos dos vectores a ser multiplicados por la fase 1 y la fase 2 respectivamente. Para continuar, invertiremos el signo de la fase de las grabaciones que tomamos inicialmente. Definimos la fase 3 como el negativo de la fase 1 y la fase 4 como el negativo de la fase 2. Nuevamente usamos un for que va desde 1 hasta la longitud del vector x1 y luego multiplicaremos la amplitud 1 por la fase 3, que es el inverso de la fase 1, y la amplitud 2 por la fase 4, que es el inverso de la fase 2. Cabe destacar que para graficar las funciones que veremos a continuación,
Usaremos la transformada inversa de Fourier para ver su resultado en el tiempo. Ciencia y tecnología. Aulas de ingeniería. Ciencia y tecnología. Aulas de ingeniería. Aulas de ingeniería. Ciencia y tecnología. Ahí Holland Getty Ashnis. Aire ingeniería. Salud. Para la implementación del filtro pasabajos, definimos estas siguientes líneas de código. Inicialmente colocamos una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz, esto predeterminado por la canción grabada en formato .wav. En el comando sounds sc y en la frecuencia de muestreo de fs podemos escuchar la canción previamente grabada. Ahora sacamos solo su parte real colocándola con el operador dos puntos. A continuación, la transformada de Fourier de esta señal, asimismo como su magnitud y su fase. Definimos los vectores para el tiempo y la frecuencia y además colocamos una variable n como la longitud de la transformada de Fourier. Para este filtro usamos una variable llamada h que la rellenamos como unos desde 1 hasta la longitud de la transformada de Fourier. Ahora, para recorrer todo el espectro en frecuencia de la señal grabada, planteamos este ciclo for que recorre desde 1 hasta la longitud de la transformada de Fourier y con un ciclo if anidado evaluamos para las frecuencias mayores a 3000 y menores a n-3000 esta función h será un 0. En cualquier otro caso, si j es mayor que n-3000 será un 1. Aquí podemos ver la representación del filtro, donde es un 1 para las frecuencias menores a 3000 o mayores a n-3000. Ahora, este vector h, hacemos un producto punto con la inversa de la transformada de Fourier y esta variable la llamamos f bajo. A esta variable en frecuencia le hallamos su magnitud y su fase. Ahora, calculamos su transformada inversa de Fourier y graficamos su parte real. Esta variable la llamamos field bajo. A continuación presentaremos las gráficas obtenidas tras realizar este código. Aquí mostramos la señal de entrada de audio en el dominio del tiempo para un tiempo entre 0 y 5 segundos. Esta es su transformada de Fourier. Vemos está en el dominio de la frecuencia. Vemos su magnitud y su respectiva fase. La señal de entrada ahora la vemos para el filtro pasabajos. Vemos su transformada de Fourier, viendo que las señales bajas no las deja pasar. Su magnitud para las frecuencias más bajas son mayores, mientras que para las frecuencias menores es 0, y su fase donde sucede lo mismo. Aquí
intentaremos ver la respuesta tras el filtro usando la función SON-S para fil bajo con una frecuencia de muestreo de fs. Ahora para el filtro pasaaltos retomamos lo previamente hecho como la frecuencia de muestreo, la lectura del archivo .wav, la reproducción de este y la parte real de esta función en el dominio del tiempo. Ahora, en el dominio de la frecuencia hallamos su transformada de Fourier, hallamos asimismo su magnitud y fase, y de manera análoga establecemos los vectores de tiempo y frecuencia para realizar tanto el muestreo como la graficación. Aquí podemos graficar la señal de entrada y llamamos una variable n como la longitud de la transformada de Fourier. Colocamos un vector h de unos desde 1 hasta la longitud de x y hacemos este for que lo que hace es recorrer el espectro de frecuencia de esta transformada. El evaluador if toma para valores de j mayores a 3000 y menores que n-3000, h será un 1, y en cualquier otro caso, es decir, cuando j sea mayor que n-3000 o j sea menor a 3000, h de j será para estos valores 0. Aquí podemos ver cómo es la representación de este filtro, simplemente graficando su representación. Vemos que para frecuencias mayores a 3000 es un 1, mientras que para las otras frecuencias se representa como un 0. Ahora, este vector previamente mostrado lo multiplicamos con el vector x inverso. Esta variable lo llamamos f alto. Hallamos su magnitud y fase, y la señal filtrada es la transformada inversa de f alto, pero solamente la parte real. La función fil alto es la señal en el dominio del tiempo después de hacer el filtrado. Aquí podemos graficar cada una de las variables de interés para este filtro. Asimismo, podemos escuchar la señal filtrada en el dominio del tiempo. Ahora para el filtro pasaaltas vemos la señal de salida, donde vemos una mayor magnitud en el dominio del tiempo comparado al filtro pasabajas. Vemos que deja pasar más frecuencias con una mayor magnitud para esas mismas frecuencias y una fase invertida a la fase de entrada. Para el punto 6, que es un sistema correspondiente a un filtro de eco y reverberación, nos dan una expresión, que es esta, la cual presenta un desplazamiento en el tiempo d, y a esta misma le aplicamos Fourier a ambos lados. Teniendo esto, factorizamos y encontramos nuestra función de transferencia HJ omega. A continuación tenemos el algoritmo del punto 6
en el cual tomamos una señal de audio, acá, le sacamos su parte real a la misma y luego le aplicamos Fourier. Creamos un vector h rellenado con ceros de la misma longitud del vector x, que es nuestra señal de audio, y a esto lo pasamos por un ciclo for j igual a 1 hasta n, en el cual n es la longitud de nuestro vector del audio. En el for aplicamos la ecuación en cada punto de la señal de audio, como se puede ver a continuación. Los coeficientes ya fueron nombrados anteriormente acá, y en este caso con un delay de 0.3. Esto nos da como resultado nuestra función de transferencia h. A continuación hallamos una función que llamamos filtro, que es nuestra señal de audio inversa por convolución h. Le sacamos su magnitud y su fase, para luego hallar una función a la cual denominamos filtrada, que es la transformada inversa de Fourier del filtro. A medida que aumentamos el delay, la fase va disminuyendo sus valores. Acá tenemos el delay en 0.03, en 0.3, en 3 y en 30 segundos respectivamente. Acá podremos observar gráficamente los cambios de la magnitud a medida que se aumenta el D. Y lo mismo con el filtro a medida que se aumenta el delay. Para encontrar la respuesta al impulso h de t, hacemos la transformada inversa de Fourier de nuestra función de transferencia h y llamamos a esta nueva función imp como el impulso de h en el tiempo. A continuación mostraremos las gráficas. Esta es nuestra función de la transformada inversa de Fourier de nuestra función de transferencia.